Vamos a leer la palabra. Entonces, vámonos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Si usted tiene su Biblia ahí, búsquela, desempólvela, ábrala, la Biblia. Hechos, capítulo 2, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el versículo 13. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a empezar a desmenuzar, vamos a empezar a tratar el primer versículo que dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Resulta que en el capítulo 1 vemos cuando la ascensión de Jesús, ellos se van y se reúnen en un lugar donde habían aproximadamente 120 personas, y creemos que cuando ellos están ahí reunidos en oración, porque ellos van a elegir, ellos eligieron al que iba a reemplazar a Judas, el sucesor de Judas, que fue el que traicionó a Jesús, que escogen a Matías, más o menos este es el resumen, y ellos están unánimes, ellos están en oración, pero aquí en el capítulo 2 ellos se encuentran reunidos porque Jesús, antes de ascender a los cielos, Él les promete que vendrá sobre ellos el Espíritu Santo de Dios, que ellos van a ser revestidos por el Espíritu Santo, que ellos van a ser llenos por el Espíritu Santo de Dios. Así que ellos están aquí el día de Pentecostés reunidos esperando la promesa. Así que Pentecostés quiere decir, era una fiesta que se celebraba en el Antiguo Testamento, y esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Esto trata en Levítico 23, 15 al 21. Dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Así que para los del Antiguo Testamento, y todavía en esta época de Jesús, se celebraba el Pentecostés. Así que ellos se habían reunido este día para recibir la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es Pascua? Porque sabemos que el Pentecostés era 50 días después de la Pascua, ¿sí? ¿Y qué es la Pascua? En el Antiguo Testamento era la liberación del pueblo judío de la tierra de Egipto. La Pascua significa salto o paso. Este era la Pascua en el Antiguo Testamento. Ellos celebraban también el día en que fue sacrificado un animal
en el pueblo de Egipto un animal para que los judíos, para que los padres judíos, para que la familia judía pintaran con la sangre de ese cordero los dinteles y los postes de sus casas, para que cuando pasara el ángel de la muerte, los hijos de los israelitas no se los llevara el ángel de la muerte. Entonces, esa era la Pascua, ese sacrificio que ellos los libertó, los libró de la muerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que ya sabemos que es Pentecostés y que es Pascua. Así que la Pascua es el acto redentor más grande de Dios. Pablo dijo que nuestra Pascua era Jesucristo. Amén. Antiguamente la Pascua se celebraba la liberación del pueblo de israelita, del pueblo de Egipto, pero ahora cuando ya Jesús murió y resucitó, Cristo se convirtió en nuestra Pascua. Amén. Cristo se convirtió en nuestra Pascua porque Él llenó los requisitos del Cordero perfecto. Recordemos que anteriormente se sacrificaba un cordero que tenía que ser perfecto, sin manchas, que tenía que ser limpio, ofrecerlo para el perdón de los pecados del pueblo, hasta del mismo sacerdote. Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo aquí a la tierra? Ofrecerse, entregar su vida en sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y Él reunía los requisitos perfectos de ese cordero que fue sacrificado por nosotros. Mire, Él reúne las condiciones del cordero pascual. Él es el cordero de Dios, dice Juan 1:29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Mire, fue inmolado por nuestra libertad espiritual. En él no hubo ninguna mancha, no hubo nada que pudiera ser imperfecto. Dice Hebreos 9:14. 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció voluntariamente, amados hermanos. Esto no fue impuesto, no fue obligado. Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. No le fueron quebrantados sus huesos. Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera las Escrituras. No será quebrado hueso suyo. Amén, gloria a Dios. Así que Él era el Cordero perfecto para ofrecerlo por el perdón de nuestros pecados. Así que nuestra Pascua, cuando usted escuche que están celebrando la Pascua, es porque anteriormente se celebraba eso, la libertad del pueblo judío, pero hoy usted puede decir que su Pascua, que nuestra Pascua es Jesucristo, es Jesús de Nazaret. Amén. Quien se sacrificó y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. El versículo 2 dice, ahí mismo en el versículo 1 dice, estaban todos unánimes juntos. Unánimes quiere decir que se refiere a que los apóstoles estaban reunidos con un solo propósito, con un solo sentir, y era esperar la venida del Espíritu Santo. Ellos estaban en un mismo sentimiento, en un mismo sentir, clamando, rogando, esperando al Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amados hermanos, este estruendo recio era literal. Este estruendo vino del cielo, pero era literal. ¿Sabe por qué? Porque todas las personas que estaban fuera del aposento donde ellos se encontraban esperando la promesa, ellos escucharon este estruendo, este viento, porque esto es la asociación del sonido. Viento recio quiere decir que llenó toda la casa, o sea, hubo el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice que la palabra Espíritu Santo quiere decir viento, o se relaciona también como aliento o viento. Así que
el Espíritu Santo se sintió literal, así como el estruendo, como ese viento fuerte, recio, que sopló y llenó a todo de el Espíritu Santo. Entonces, en Génesis habla de que el Espíritu Santo era aliento o viento que Dios movía sobre la faz de la tierra. Miremos que el Espíritu Santo ya estaba antes de que la creación del mundo fuera hecha. En Génesis también habla que el Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo como aliento y viento de Dios que sopló aliento de vida al hombre. Sopló aliento de vida al hombre recién creado. En Ezequiel habla de Espíritu Santo como el viento o aliento de Dios moviéndose sobre los huesos secos de Israel, dándole vida y fuerza. Así que, amados hermanos, este estruendo fue real. Aunque no se pudiera tocar, no era tangible, se pudo oír porque las personas que estaban alrededor fueron testigos de la venida del Espíritu Santo. Amén. De la venida del Espíritu Santo. Dice que provino del cielo. No fue terrenal, no fue algo creado, no fue algo de la naturaleza. No fue algo que iba a llover. No fue un viento de casualidad. No, esto era celestial. Esto provino del cielo, amados hermanos. Este estruendo. Dice que recio. Recio quiere decir lleno de fuerza. Lleno de gran poder. Amados hermanos, esto fue ¿cómo les digo? Un evento único del Espíritu Santo de Dios. Esto no quiere decir que cada vez que usted reciba el Espíritu Santo se va a escuchar un estruendo, se va a escuchar un viento fuerte, recio, ni va a acontecer literalmente lo que le aconteció a los apóstoles y a las demás personas que estaban reunidos esperando la promesa. Esto fue un evento único. Así que no vaya a creer quizás que de esta manera es que usted va a recibir al Espíritu Santo. Quizás este es el único evento, que podrá ocurrir para que usted reciba el Espíritu Santo. Entonces, si no ocurre este evento, no fue el Espíritu Santo. No recibimos el Espíritu Santo porque es que en Hechos 2 habla de la venida del Espíritu Santo como un viento, un estruendo que vino recio, que todos escucharon. No, amados hermanos, porque hay cosas en la Biblia que son eventos particulares y que puede que no sucedan de la misma manera, puede que sucedan de otra forma. El versículo 3 dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amados hermanos, cuando dice que fueron repartidas lenguas de fuego, aquí no habla literalmente. Quizás es metafórico, lenguas de fuego fuertes, puras, unas lenguas que no habían sido dadas a otras personas de esa manera. Porque recordemos que cuando hablamos de lenguas, hablamos de idioma. Los apóstoles y todas estas personas recibieron la capacidad de hablar otras lenguas, otros idiomas que eran conocidos, eran terrenales. Pero recordemos que la Biblia habla de otro tipo de lenguas y son las lenguas angelicales. Pero estas lenguas angelicales requieren de un intérprete. Así que Pablo habla también de lenguas angelicales y esto es en 1 Corintios 13:1. Dice 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ahí podemos darnos cuenta que habla los dos tipos de lenguas, terrenales y angelicales. Así que esas angelicales requieren un intérprete, como ya lo dije. El hablar en lenguas puede tener varios propósitos. El número 1, ¿cuál es el primer propósito de hablar en lenguas, amados hermanos? Adorar a Dios. 1 Corintios 14:2 dice:
Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Ese es un mensaje, un diálogo usted directo con el Señor, que nadie, ni siquiera usted mismo va a entender, pero sí lo va a sentir en su espíritu, que de pronto usted está adorando al Señor, con qué palabras está adorando al Señor. Amén. En su espíritu puede entender, pero no es que usted lo entienda porque sepa esas lenguas. Amén. Número 2, para edificar a la persona que habla. 1 Corintios 14:4 dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica a sí mismo. Número 3, para edificar a la iglesia cuando se interpretan las lenguas. Esto es en 1 Corintios 14, 27, 28. Dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Que la iglesia no se puede volver un desorden. Todo el mundo, usted no ha visto esas congregaciones donde no se entiende qué es lo que están hablando, donde hay alboroto, hay algarabía, hay desorden, amados hermanos. Y Pablo nos enseña que esto debe ser uno por uno, quizás 2, quizás 3, que haya un orden y que haya intérprete, amados hermanos. Si no hay intérprete, entonces yo tengo que hablarlas para sí mismo. Quizás un poco más en silencio, porque quizás esto va a causar burla, quizás desorden para el que viene por primera vez. Confusión, va a causar confusión. Así que nosotros debemos ser organizado, ordenado en este tipo de cosas, no ese tipo de desorden que se ven hoy en día, que eso, hay mucha algarabía, hermanos, hay mucha algarabía, y eso no es lo que nos manda Pablo. Las lenguas también es una señal a los incrédulos. 1 Corintios 14, 22. Eso en este caso. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Aquí se dio eso, a los incrédulos, a aquellas personas que hablaban otros idiomas, porque los apóstoles empezaron a hablar esos idiomas. Vamos a seguir para ver cuáles eran esos idiomas: partos, medos, Mesopotamia. Habían muchas, Frigia, Egipto, porque África. Como estaban en fiesta, pues obviamente Jerusalén se había llenado de muchos extranjeros, de muchas personas que hablaban otros idiomas. Así que ellos se quedaron atónitos, amados hermanos, de escucharles hablar en sus lenguas, glorificar a Dios. Y esto era maravilloso porque ¿qué decían? Estos están hablando nuestro idioma, estos no son pescadores, porque eran conocidos, amados hermanos, que no eran personas, ¿cómo se dice? Educadas. No eran personas así, educadas en la escritura, no tenían estudios, no eran escribas, no, sino que lo que habían aprendido lo habían aprendido de Jesucristo, lo habían aprendido del Maestro, porque ellos estuvieron 3 años con Jesucristo, así que ellos pudieron haber aprendido esto, pero no eran personas preparadas de las Escrituras. Así que estos apóstoles empezaron a hablar esas lenguas y obviamente se quedaron maravillados porque ellos estaban glorificando a Dios con otras lenguas. Imagínense nosotros ponernos a hablar ahorita italiano, portugués, inglés. O sea, es una señal para los incrédulos. Es una señal para los incrédulos. Así que esto fue maravilloso, amados hermanos, lo que sucedió el día de Pentecostés, porque ellos se llenaron del Espíritu Santo de Dios y todos se maravillaban con esto y pensaban que estaban llenos de mosto, pensaban que estaban de pronto ebrios, locos quizás por escucharlos hablar y estar recibiendo el Espíritu Santo de Dios. Así que bueno, continúa mi hermana Magda. Gloria a Dios. Qué hermoso saber que el Espíritu Santo nos puede bautizar en nuevas lenguas y bueno, con referente a este tema, quizás a algunos de nosotros que tenemos experiencias acerca de este don y es algo muy bonito. Por ejemplo, las lenguas angelicales son lenguas muy hermosas porque, como decía mi hermana,
son lenguas que no entiende nadie, ni siquiera nosotros mismos que estamos hablando, pero en nuestro espíritu podemos sentir el gozo y lo maravilloso que es, y sabemos lo que quizás estamos haciendo en ese momento, y es tener una conexión directa con nuestro Padre Celestial. Bueno, voy a estar considerando del versículo 14 hasta el versículo 47. Bendito sea el Señor. Voy a tratar de resumir un poco para no hacernos tan extensas. Continuando con esta sorpresa del bautizo del Espíritu Santo en nuevas lenguas en todas estas personas que estaban reunidas en el aposento alto. Después de que Pedro estuvo revestido del poder del Espíritu Santo de Dios, dice la palabra que Pedro predica su primer discurso. Amén. Entonces vamos a leer la palabra. Dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Vamos a dejarlo hasta allá, hasta el versículo 24. Amén. Entonces, mire lo maravilloso que es cuando nosotros somos revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de nosotros no entendemos esto? Que cuando nosotros recibimos al Señor, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios quiere morar en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Él quiere establecerse en nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo de Dios. De ahí la importancia que es de llevar una vida en santidad para que el Espíritu Santo de Dios pueda morar en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pedro le declara a ellos, dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Fíjese, Pedro aprovechó la oportunidad de este momento sublime que estaba aconteciendo para levantarse y declararle a todos ellos lo que estaba ocurriendo en este momento. Pedro dice en el versículo 15: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Amados hermanos, Pedro empieza declarando lo que ellos estaban pensando por lo que estaba sucediendo en ese lugar. O sea, la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Pedro empieza a declararles a ellos lo que realmente estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando que todas estas personas estaban ebrias, que estaban llenas de mosto, significa que estaban ebrias, que estaban tomados, que habían tomado alcohol. Pero Pedro les declara
a ellos que era la hora tercera, es decir, eran más o menos las 9 de la mañana. Amén. Entonces, como queriendo decir que era imposible que a las 9 de la mañana ya todos estuviesen ebrios. De pronto no era una costumbre beber alcohol tan temprano en horas de la mañana. Y yo quiero resaltar esta coincidencia que se da en cuanto a la hora en que sucedió el derramamiento del Espíritu Santo de Dios por primera vez en la tierra sobre todos ellos, y que fue la hora en la que nuestro Señor Jesucristo fue alzado en la cruz a las 9 de la mañana. Fíjese, una coincidencia bastante importante para resaltar. Un dato curioso, un dato importante. Amén. El versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces, de ahí en adelante lo que acabamos de leer, que dice Pedro que esto que había acabado de acontecer, pues ya lo había anunciado el Señor a través de las Escrituras en tiempos antiguos, a través del profeta Joel, cuando dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y sigue declarando Pedro la palabra. Sigue Amén. citando Pedro la palabra con referente a la profecía que se estaba cumpliendo, dicha por el profeta Joel en los tiempos antiguos. Este fue el cumplimiento de la promesa de Jehová en los tiempos del profeta Joel. Entonces, amados hermanos, nosotros podemos ver de ahí en adelante que Pedro cita todo, y hay hasta señales del fin del mundo. Amén. Amén. Que todavía no se ha cumplido. Versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro declara ante todos quién era Jesús, que era el Hijo de Dios, que era aprobado por Dios, quien hizo maravillas, milagros, que todos estos milagros y todas estas maravillas que Jesucristo hizo, las hizo en presencia de todos ellos. Fue notorio para todos ellos, porque ellos presenciaron de primera mano todos estos milagros. Ellos mismos vieron, fueron testigos directos de todos estos milagros que Jesucristo hizo durante el tiempo que estuvo en su ministerio. Amén. Amén. El versículo 23 dice, el 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjese, la muerte de Jesús, Pedro les estaba diciendo que la muerte de Jesús fue voluntad de Dios, porque era propósito del Señor, no porque ellos tuviesen alguna autoridad sobre Jesucristo o sobre la muerte de nuestro Señor, porque era un plan de Dios. Amén. El gobierno, los gobernantes de la época se dejaran influenciar por los judíos y por todos aquellos que se levantaron en contra de nuestro Señor Jesucristo, no fue porque realmente humanamente ellos pudieron haber hecho algo para determinar tal cosa. Era un plan de nuestro Señor Jesucristo, era un plan de Dios por medio de su Hijo para el perdón de todos los pecados de la humanidad. Así que nada ni nadie podía evitar el acontecimiento, el hecho de la crucifixión de Jesús. Amén. El versículo 24 dice, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y que Dios lo levantó de la muerte para vencer a la misma muerte. Amén. Amén. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Colosenses 1:18 lo establece. Y que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia.
Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Hermanos, la preeminencia, o sea, para que Él tenga lo más importante fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No porque fuese el primer resucitado entre los muertos, porque conocemos que en el Antiguo Testamento el profeta Elías resucitó al hijo de la viuda de Naín. Amén. Amén. Y que también Jesús en los 3 años de su ministerio resucitó a la hija de Lázaro. Resucitó al hijo de la viuda que iban a enterrar ya. A la hija de Jairo. A la hija de Jairo también. Y a Lázaro. Y a dije a la hija de Lázaro. a la hija de Jairo y también a Lázaro, su amigo. Amén. Entonces, amados hermanos, no porque fuera el primero que hubiese sido resucitado de los muertos, porque ya habían acontecido otras resurrecciones, sino que él no era el más porque fuera importante, el primer resucitado de los muertos, sino porque él era el más importante. ¿Sabe Amén. por qué era el más importante? Porque todos esos resucitados, al final, ellos murieron. De vejez, en algún momento tuvieron que haber muerto, normal, común y corriente, como todos los humanos tenemos que morir. Pero Jesucristo, amados hermanos, murió, resucitó y vive por los siglos Amén. de los siglos, gloria a Dios, por la eternidad. Amén. Jesús está vivo, sigue siendo vivo. Amén. Gloria a Dios. Su tumba fue abierta y su cuerpo nunca fue encontrado. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Amén. Y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial. Amén, aleluya. Bendito sea el Señor. El versículo 25 dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Amén. El discurso predicación de Pedro, amados hermanos, estaba fundamentado en las escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que existía en ese tiempo, porque el Nuevo todavía no había sido escrito. Amén. Entonces, esta primera predicación de Pedro estaba fundamentado en las Sagradas Escrituras. Eso que acabo de leer se encuentra en el Salmo 16 del versículo 7 al el capítulo 16 del versículo 7 al capítulo 11. ¿Por qué Pedro tomaba las Escrituras? Para traer ante los ojos de los espectadores que Dios ya de antemano había anunciado la venida del Salvador del mundo. Amén. Por eso Pedro presentó a nuestro Señor Jesucristo en ese primer discurso basado en la palabra de Dios, para que no quedara ninguna duda que él había sido el Mesías. Para que no quedara duda de que él era el Mesías. De que él era el Mesías, de que él era ese Cordero inmolado que iba a presentarse por sacrificio por todos nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. El versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en el trono. Gloria a Dios. Mire, el versículo 29, amados hermanos, del 29 al 32. Del 29 al 32, en el versículo 29, Pedro prueba que David tuvo el privilegio de la revelación de que por medio de su linaje vendría uno que moriría y resucitaría y se sentaría en el trono de Dios para siempre. Amén. Todos sabemos que Jesucristo viene del linaje de David, y David declara a través de las Escrituras que el Señor les revelaba. Yo creo que David ni siquiera mismo entendió lo que dijo, porque fueron palabras del mismo Dios a través de su boca. Amén. Amén. El versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro hacía énfasis
en que del cual hablaban las escrituras, era este mismo que ellos habían visto caminar, comer, hacer maravillas, milagros, y que ellos mismos habían visto. Él quería dejar claro que ese Mesías del que hablaba las escrituras era el mismo que había estado con ellos durante mucho tiempo, haciendo señales y milagros para traer las almas a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y que esta promesa fue recibida por Jesús del Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue Jesucristo el que rogó al Padre para que el Espíritu Santo de Dios viniese después de que Él fuese alzado en las nubes, cuando ya Jesús partió. Eso lo encontramos en Lucas 24:49 y en Hechos 1:4, que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El mismo Jesucristo les había declarado a los apóstoles que la promesa del Espíritu Santo vendría después de que Él se fuera. En una palabra, en alguna parte de las Escrituras dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto fue una profecía. ¿Hablando de quién? Hablando del Señor Jesucristo. Así que Pedro le sigue citando la palabra de lo que a David se le había sido revelado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro quería dejar claro y tener bases suficientes, escrituralmente hablando, para que no quedara ninguna duda de que Jesucristo era el Mesías. Amén. Que había prometido nuestro Dios. Versículo 36 dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Gloria a Dios. Este versículo 35, 36, perdón, versículo 36, me causa a mí mucha admiración de ver a un Pedro lleno de poder, un Pedro consciente, un Pedro decidido, un Pedro valiente, un Pedro que no le importaba ningún tipo de reconocimiento, sino por el contrario, quería describir, quería presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo. Quería Pedro iniciar la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, nosotros muchas veces como predicadores estamos llenos de temores, llenos de miedo al predicar la palabra del Señor, y por eso muchos predicadores se van por las ramas, por decirlo de alguna manera, se desenfocan tratando de traer un evangelio que sea aceptado, un evangelio que pueda ser, no que se amolden los cristianos al evangelio, sino que quieren moldear o acomodar la palabra a los creyentes que no han nacido de nuevo, a los creyentes que quieren llevar una vida desequilibrada, no conforme a la palabra del Señor. Fíjese, yo me admiraba de Pedro, porque ¿quién en medio de un evento tan importante donde habían miles y miles de personas se atreve a levantarse y a declararle el pecado que ellos habían cometido en contra de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él les dice: ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes prefirieron soltar a Barrabás, que era un homicida, y crucificaron al Salvador del mundo. Amados hermanos, esto es lo mismo que nosotros hoy en día estamos viviendo. Declarar el pecado, llamar al arrepentimiento a las personas para que acepten a Jesús. Amén. Es algo que no todos los cristianos
están haciendo de la mejor manera, o mejor dicho, no están haciendo la tarea que nuestro Señor Jesucristo encomendó, y es el arrepentimiento para conversión de las almas y salvación. Amén. Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjese, nosotros hoy en día podemos ver que muchos no se atreven a declarar el pecado para arrepentimiento, llamar al arrepentimiento y a la conversión. Muchos no se atreven porque no todo el mundo acepta la palabra del Señor. No todo el mundo le cae bien, no todo el mundo dice amén, no todo el mundo le sigue. Pero cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el amor por la predicación de la palabra y el amor por la salvación de las almas, mire, el Espíritu Santo hace la tarea que a Él le corresponde hacer. El convencer no viene de parte suya ni de parte mía, no viene de parte de nadie. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros solamente nos corresponde con declarar la palabra del Señor, con predicar el Evangelio del Señor. Solamente somos instrumentos, solamente somos esos vasos que Dios necesita para hablar. Amén. Amén. Así que cuando el Espíritu Santo convence, esta es la respuesta. Porque aquí en este versículo podemos ver el resultado o los efectos de la gran predicación de Pedro. El interés, ¿cuál fue ese efecto? El interés de empezar una nueva vida con Cristo. Amén. Amén. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio tal y cual como está, cuando nosotros le decimos a las personas, arrepiéntete, conviértete, mira que si vas de la manera, que si sigues de la manera como estás, que si sigues practicando el pecado, que si sigues avanzando así como vas a perder tu alma se va a perder, vas a ir a un lugar de tormento. A la gente no le gusta que se le predique eso, y muchos predicadores temen hablar de estas cosas porque se le va la gente. Porque la gente se va, porque no son aceptados, porque la gente no le gusta, porque no tienen audiencia, porque no. A nosotros no nos corresponde eso, o sea, no nos debe interesar eso, amados hermanos. Nosotros debemos predicar la palabra del Señor, llamar al arrepentimiento para conversión de las almas, porque lo importante es que las almas se salven, no que usted ni yo tengamos reconocimiento, ni fama, ni aceptación. Nada de eso a nosotros nos tiene que importar. Nosotros tenemos que estar enfocados en la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces Pedro dice en el versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro, ¿qué les dice? Les da algunos pasos, les declara algunos pasos, les recomienda los pasos que han de seguir para recibir a Cristo en sus corazones y vivir una vida conforme a su voluntad, declarándoles que esa promesa de Dios es para todos y los que Dios llamare. Fíjense, mire lo que dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Ahí eso que dice ahí somos nosotros, los que Dios llamare, porque este evento ocurrió hace más de 2000 años. Y los que Dios llamare somos usted y yo, que Dios está llamando al arrepentimiento en esta hora. ¿Para qué? Para que vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Amén. Para que vivamos una vida conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Pedro sigue insistiendo y sigue exhortando. A la gente muchas veces no le gusta que les exhorten. No les gusta que le digan que están mal. No les gusta que le digan que las actitudes que tienen, que las cosas que hacen, van en contra de la moralidad del Señor, de los principios, de los valores que Dios estipuló en su palabra.
Muchas personas no les gusta, pero nosotros, amados hermanos, nos corresponde seguir declarando el pecado, seguir exhortando, seguir llamando al arrepentimiento, seguir llamando a las personas a la conversión por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación de las almas. Fíjese, Pedro pudo haber aprovechado, por decir de alguna manera, este acontecimiento y decir, no, aquí me van a admirar a mí, yo soy el, mejor dicho, el que se la sabe todas y me voy a subir en fama. No, Pedro no permitió eso, porque Pedro lo que hizo fue presentar a nuestro Señor Jesucristo, exhortar, llamar al arrepentimiento, decir, sálvense de esta perversa generación. El mundo está mal, si siguen así, se van a perder. Fue lo que Pedro les dijo. Amén. Entonces, amados hermanos, una reflexión bastante poderosa para que usted y yo en esta noche meditemos. Amén. Dice la palabra en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000 personas, amados hermanos. Usted sabe lo que fue eso. 3,000 personas recibieron a nuestro Señor Jesucristo en ese primer discurso de Pedro. Gloria a Dios. Vamos a estar considerando el versículo 43 al 47 para terminar. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Mire la condición de la iglesia primitiva. Esta fue la iglesia que comenzó después de esas 3,000 personas que se arrepintieron y aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, le seguían a los apóstoles muchas maravillas, muchas señales, pero estas señales y estas maravillas que acontecieron después de que ellos fueron revestidos del poder del Espíritu Santo de Dios, eso fue consecuencia, amados hermanos, de una vida en santidad. Esto era consecuencia de la unanimidad, de la unidad que ellos tenían con el Espíritu Santo de Dios, porque era una iglesia unida. Fíjense lo que dice, que ellos todos los bienes que tenían, los tenían en común. Vendían sus propiedades y las repartían a las personas que tenían mayor necesidad. De acuerdo a la necesidad de cada uno, las repartían. Que comían el pan juntos, es decir, tenían una vida en comunión los unos con los otros. Tenían una vida en oración, en ayuno, en vigilia. Era una iglesia, hermanos, valiente. Era una iglesia obediente. Era una iglesia que caminaba conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por eso todas estas señales seguían a los apóstoles, porque eran hombres genuinos, eran hombres que eran considerados santos realmente, porque eran santos, eran hombres apartados del mundo, eran hombres que eran consagrados al Señor. Eran hombres que la prioridad de ellos era la evangelización de nuestro Señor Jesucristo, tanto así que entregaron sus vidas. Todos ellos fueron muertos a causa de la predicación del evangelio del Señor. Amén. Yo a veces me pregunto, ¿será que hoy en día los que se dicen llamar apóstoles, profetas, estarán dispuestos a entregar su vida por nuestro Señor Jesucristo? Vendrá un tiempo en que, amados hermanos, seremos probados, y ahí realmente nos daremos cuenta de qué estamos hechos nosotros, cuál es el crecimiento que nosotros hemos tenido y cuál es el amor que nosotros hemos tenido o tenemos con el Señor Jesucristo para poder enfrentar hasta la misma muerte por causa de su nombre. Entonces, amados hermanos, pues este era la reflexión o el estudio acerca del libro de Hechos, capítulo 2.
les dejamos esta inquietud a cada uno de ustedes, como siempre les decimos al final de cada video, que nos podamos nosotros ponernos a meditar acerca de todas estas cosas que acontecieron en estos tiempos y que podamos tomar nosotros como modelo a estos hombres valientes, que como congregación, como iglesia local podamos nosotros imitar esa iglesia primitiva, esa iglesia llena de poder, esa iglesia llena de señales, porque muchas veces queremos señales, queremos milagros en las iglesias, pero resulta que nos volamos el primer paso, y el primer paso es la conversión de la iglesia. Amén. La santidad de la iglesia, el amor por nuestro Señor Jesucristo y de los unos por los otros, para nosotros entonces asimismo anhelar el siguiente paso, que eso viene como por añadidura, porque el Espíritu Santo se glorifica en medio de una iglesia así, en medio de una iglesia santa, en medio de una iglesia que persevera. Amén. En medio de una iglesia que no se detiene por ninguna circunstancia. Amén. Amén. Bueno, amados hermanos, les dejamos en esta noche con esta reflexión para que usted medite, para que usted de alguna manera pueda levantarse, así como estos hombres se levantaron, y bueno, seguir predicando la palabra del Amén. Señor, amados hermanos. Valientes y esforzados para predicar la palabra. Amén. Y sobre todo para obedecer esta palabra.